Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino Dev. Mi nombre es Lina Montaño y soy backend developer en Python. Y mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Hoy tenemos como invitado a Iván. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué más, Miguel? ¿Qué más, Lina? Todo bien por acá, cuidándonos en casa. Excelente, excelente, Iván. Iván, la pregunta principal, ¿cómo empezaste en este mundo de la tecnología? Pues bueno, inicialmente, después de graduarme del bachillerato, me llamaba la atención la carrera de ingeniería en sistemas, más como por el nombre que por tener idea en sí de qué trataba. Cuando empecé a estudiarla, creo que a muchos nos pasó eso. Cuando empecé a estudiarla, me choqué con la materia de algoritmos y me gustó mucho toda la parte de algoritmia y ahí me empecé a enganchar mucho más con la programación como tal. La carrera la ingeniería en sistemas la inicié en alrededor del 2001-2002. Hice hasta el sexto semestre de ingeniería, de ahí por motivos de, no sé por qué, la juventud era para el estudio, no fue porque no me gustara la carrera o nada, sino que en esa época estaba como muy joven y tenía otras prioridades que seguir estudiando, entonces la paré y la retomé en el 2014. Súper, entonces, mientras tanto que retomabas esa parte del estudio, ¿estuviste involucrado en la parte tecnológica o estuviste haciendo otro tipo de actividades que no tuvieran nada que ver con la tecnología? No, estuve involucrado, me alejé de la tecnología. En realidad, cuando paré la universidad la primera vez, dejé, me dediqué a trabajar en otras cosas que no tenían nada que ver con tecnología. Y esa fue una de las cosas que me ayudó como a volver a retomar, ya que mi sobrina estaba estudiando la ingeniería en sistemas y yo le colaboraba. Entonces le ayudaba con toda la parte de algoritmia, de programación. En esa época que yo estuviera Visual Basic era el lenguaje más fuerte. Entonces le explicaba mucho la parte de algoritmia y al ver que tenía todos los conocimientos frescos, me motivé a iniciar otra vez y volví la retomé. Iván, pero vos antes de empezar a estudiar la tecnología, pues la tecnología o la carrera, ¿habías tocado alguna línea de código? ¿Habías hecho así sea algo súper sencillo? Pronto en el colegio no. Sí, pues cuando estudié la inicialmente, obviamente como llegué al sexto semestre, ya programamos, me acuerdo que para una materia relacionada con contabilidad, hice un programa pues que manejaba todo lo que eran los activos, pasivos, toda la parte contable de un negocio. Entonces, en cuanto al mundo del código, sí tuve experiencia con esto, pero en la universidad más nunca lo llegué a trabajar como tal en una empresa. Ok, entonces, digamos que tu experiencia en el código fue mucho más de parte de la universidad, pero siempre en las universidades tienen un tipo de lenguaje de programación muy marcado. Ese lenguaje fue tu primer lenguaje como tal y cuál seguiste. Sí, cuando inicié la ingeniería trabajaba como en esa época era Visual Basic, era el lenguaje más fuerte. Cuando volví a retomar en el 2014, eh, empecé fue con Java. Java estaba en el boom. Eh, Inicié con mi primer trabajo fue trabajando como desarrollador backend con Java. Y después de trabajar unos años con Java, ya entré al mundo de JavaScript. Pero Iván, ¿vos sí te alcanzaste a graduar de la universidad o
o no tocaste, o cómo fue ese suceso? Bueno, cuando yo retomé la universidad, ingresé de nuevo. Antes estudiaba en la Remington, la primera vez que empecé la carrera de ingeniería. Y después ingresé al Politécnico, ingresé en esta carrera que es por ciclos propedéuticos, que empezaba uno por la técnica, luego la tecnología y de ahí pasaba a la ingeniería. Entonces en el Politécnico me gradué de la técnica y la tecnología. Y cuando pasé a la ingeniería, estudié 3 semestres de la ingeniería, pero tomé la decisión de parar la ingeniería como tal, más por motivos de ver que me tocaba mucho profesor que, la verdad, muy, muy responsable y veía que el tiempo que le invertía a la universidad lo estaba desperdiciando como tal, pero no en sí por la universidad, sino por los tipos de profesores que me tocaban. Entonces tomé la decisión de invertir más, aprender de forma online. Me ha gustado mucho, me gusta mucho estudiar y estar viendo cursos, viendo videos que suben en internet. Entonces veía que aprovechaba más el tiempo de esta forma que en la misma universidad, que la universidad lo que estaba haciendo era detenerme para avanzar en el conocimiento. Entonces, por eso tomé la decisión de parar la carrera de la ingeniería ya otra vez, ya por segunda vez, pero me logré graduar de técnico y tecnólogo. Nos contabas sobre esta experiencia de pasar de la educación tradicional a la educación online. Entonces, ya conociendo estos dos mundos, ¿cuál prefieres? ¿La educación tradicional o la educación online? ¿Cuál es la más efectiva en este caso para nosotros como desarrolladores? Bueno, pues ahí son como opiniones muy, muy personales. Hay gente que le gusta o tiene que estar con un profesor al frente para poder entender algo, como hay gente que con solo ver videos online o cursos online entiende los temas fácilmente. Pues la verdad, a mí ambas me gustan, aunque en la tecnología como hoy en día avanza tan rápido, la universidad siempre va a quedar atrás porque una universidad no puede estar actualizando su pensum constantemente al ritmo de la tecnología. Entonces, en cuanto a estar aprendiendo lo nuevo, es más flexible usted aprender de forma online, ya que usted selecciona los contenidos de lo más nuevo, de lo que se quiere afianzar. No te toca aprender lo que no quieres. Si no te gusta un lenguaje, pues no lo aprendes. En la universidad se coge un lenguaje y se trabaja sobre este. Pero la verdad a mí ambos me parece que me aportaron, a pesar pues de que tuve mucho profesor que eran muy relajados. También tuve profesores muy buenos en la parte de algoritmia, que era la parte más importante. Tuve muy buenos profesores. Entonces, para mí, me parecen bien ambos. Si te gusta estar aprendiendo cosas nuevas, estar a la vanguardia de la tecnología, obviamente es mejor estudiar de forma online. Si sos capaz de concentrarte y entender fácilmente, de dedicar tiempo también, porque creo que de forma online dedica uno mucho más tiempo que en la universidad, aunque eso ya también va como más de cada persona que tanto tiempo le quiere invertir al estudio. Como te digo, como me gusta estar aprendiendo cosas nuevas, me gusta estar afianzando conocimientos, entonces no vivo todo el día estudiando, pero sí trato de invertir un tiempo y que el tiempo que seleccione para invertirle a aprender lo respete y lo haga. Si dedico una hora, a sentarme una hora bien es para aprender y no estar como intermitente.
Entonces, para mí, ambos son válidos. Unos tienen sus ventajas, otros tienen sus desventajas. Hay cosas que son más fáciles entendérselas a un profesor explicando en un tablero. Hay otras que simplemente con ver un video las entiende uno más fácil. Entonces, ya ahí es aprovechar ambas. Qué bien, qué bien. Por ejemplo, Iván, cuando yo apenas estaba como empezando a buscar como este empleo, el primer empleo, yo pues te contacté, hablamos mucho y me dijiste, mira, esta forma de estudiar, empezar a hacer esto de esta manera. Pero me gustaría mucho, aparte de que lo compartieras con las personas, ¿cómo es tu metodología de estudio? ¿Cómo fue, por ejemplo, cuando estudiabas en la universidad de tal manera a pasar de hacer cursos? ¿Cómo era esa metodología? Bueno, pues la verdad en la universidad siempre me gustó explicar. Cuando uno le explica a las demás personas, aparte de estar ayudando a los demás, está aprendiendo uno mucho más. Entonces, en la universidad me gustaba mucho explicar, me gustaba ser curioso, no quedarme solo con lo que me decían, sino que ponerlo en práctica también. Entonces, esta fue una de las partes que me ayudó mucho. Cuando pasé a estudiar de forma online, adopté mucho la metodología de ver los cursos y tomar nota, no ver los cursos y hacer el código que dictaban en el curso, porque me parecía más que estaba como transcribiendo código y no le prestaba atención como a los conceptos principales. Entonces no me preocupaba más como por hacer lo mismo que estaban haciendo en el curso. Me preocupaba más como por anotar los conceptos básicos, los más importantes, y después de terminar el curso, ahí sí, bueno, vamos a aplicar lo aprendido en un ejemplo totalmente diferente. Entonces, de esta forma me imaginaba hacer cosas que a la final en el curso no las habían tocado a fondo, o como en todo es muy difícil que un curso le enseñe a uno un 100% de algo. Me obligaba a estar estudiando, a estar investigando mucho más. Entonces me pareció que esta forma de estudiar de forma online me pareció muy efectiva. Siempre ver el curso, tomar notas y después de terminar el curso, ahí sí hacer un ejemplo totalmente diferente donde pudiera empezar a aplicar los conceptos que vi y poder ir más allá de lo que enseñaban en el curso como tal. Entonces, para mí es como, me sirvió mucho a mí y me parece que es como lo más ideal cuando uno está estudiando de forma online para no sentirse que está transcribiendo lo que está dictando el profesor en el curso como tal. Súper. Por ejemplo, con esa metodología que tú nos dices de aprendizaje, ¿cómo hacías para marcar esa ruta de aprendizaje? De modo que tú dijeras como que esta ruta es la que me va a servir para llegar a ser, no sé, un software engineer. Bueno, en esta parte, eh, cuando empecé la universidad de nuevo, obviamente cuando estudié la primera vez, el boom eran las aplicaciones de escritorio. El mundo web no estaba tan, o sea, aunque ya existía, no estaba como tan fuerte hacer una aplicación web. Cuando inicié de nuevo, ya la web estaba mucho más desarrollada y era el boom en ese momento. Siempre me gustó el lado del backend, pero también me preocupé como bueno, si la web es lo que está hoy en día en el boom, ¿cómo se construye una página web? ¿Qué se necesita? Entonces, cuando empecé a estudiar de forma online, como ya tenía buenas bases en backend, entonces empecé a entender, bueno, el HTML, CSS y JavaScript, que era que es lo que usa una página web como tal. Entonces me tracé, fue eso. Primero aprender HTML, su estructura, su semántica, las etiquetas bases y
si yo quiero que aparezca algún elemento en el navegador que debo de poner. Después de tener esto claro, comencé como con la parte del CSS, pues no aprenderlo todo, sino como, bueno, si quiero cambiar un color, una fuente. Entonces, con estas cosas básicas ya me iba imaginando, bueno, si esto me permite hacer estas cosas, ¿qué pasa si yo quiero hacer algo más allá? Entonces debe existir alguna regla para poderlo hacer. Entonces así de esta forma fui como avanzando y no quedarme como con solo las bases, sino ir conociendo como las cosas que se podían hacer tanto con CSS y HTML. Y ahí JavaScript para darle la iteración. Entonces siempre fue lo mismo, leer documentación. Recuerdo que empecé con el gran libro de HTML, que creo que todo el mundo empieza por ese, me lo leí de pe a pa, hice ejemplos, fui más allá. Yo no lo conozco, ¿cómo se llama? El gran libro sí, creo que llamas el gran libro de HTML, donde te dan las bases de... Yo sí lo he escuchado, pero sí, así como léelo. Inclusive lo miras, eso está en PDF en internet, es gratis. Te explican las bases de HTML, CSS y JavaScript. Entonces, te explican la semántica de la web de HTML, que aunque todo el mundo cree que todo se maqueta con un div, la HTML, una página tiene semántica. Y cada etiqueta significa una cosa para el navegador. Entonces aprendí ahí mucho de esto, de CSS, lo básico, y al tener claro eso básico ya me imaginaba que si quería hacer otra cosa, fijo existía una regla, entonces me ponía a investigar. Lo mismo con JavaScript. Después de leer este libro, lo mismo. Empecé a hacer cosas que me imaginaba yo y empecé a interactuar con JavaScript, que cuando le doy clic a un botón, que se aparezca esta información en la página, desaparezca, hacer cositas como estas, y ya me empezó a interesar el mundo de JavaScript como tal. Entonces, estas fueron como las bases por las que empecé cuando quería aprender bien lo del lado del mundo web. Y después de tener estas bases, entonces ya empecé a ver cursos, porque empecé a ver, bueno, ya existen herramientas para hacerte el trabajo mucho más amigable. Entonces empecé a conocer de preprocesadores en CSS, empecé a conocer ya de librerías para HTML como J, que ahora es Pug. Empecé ya a conocer lo que era Browserify para JavaScript, para ir ya los archivos de JavaScript en diferentes archivos y armar un bundle, de minificarlo. Entonces ya empecé como a coger esa ruta, bueno, ya tengo lo básico, que es lo que conforma la web, que a pesar de que yo use todas estas herramientas, termina siendo las bases que yo aprendí, HTML, CSS y JavaScript. Entonces empecé con la ruta así desde lo básico y ya ir mirando como las herramientas que habían para trabajar ya de una forma más profesional, y así ya me fui afianzando en el mundo web, conociendo de librerías y framework, aunque aprendí y trabajo del lado del frontend también. Mi fuerte y lo que más me gusta es el backend y la parte de DevOps. Entonces así fue como me tracé como la ruta después de aprender ya como el frontend como tal y estas herramientas. Ya me enganché mucho con JavaScript y empecé ya del lado del backend con la parte de Node. Entonces empecé ya a trabajar, a construir una API con Node, ya hacer conexiones a la base de datos, que trabajara arquitectura de microservicios, y ya empezar a conocer también como un mundo de herramientas que ayudan a trabajar, así como hay herramientas para el frontend, también existen para el backend. Y después de empezar con lo básico, empezar ya a conocer estas herramientas y
así fue como fui trazando la ruta de aprendizaje, ya teniendo las bases de front, de backend, sabía cómo se conectaba todo, entonces ya me dio, bueno, cómo despliego mi aplicación. No volverme un experto en DevOps, pero al menos conocer lo básico que se necesita para yo poder publicar mi aplicación, cómo lo hago, qué servicios existen para poder hacer eso. Entonces es como la ruta de aprendizaje que yo tomé y me tracé para irme metiendo de nuevo en todo esto del mundo web y del backend y de DevOps. Qué bien, qué bien. Pero, por ejemplo, para todos o como para muchos, yo diría que la mayoría, el primer trabajo es como lo más difícil de encontrar. ¿Cómo fue ese proceso de buscar tu primer empleo? Pues la verdad sí, por eso esta fue una de las razones por la cual retomé el estudio y no lo tomé en la ingeniería como tal. En el Politécnico existía la carrera por ciclo propedéuticos. Esto lo que quería decir era que yo empezaba como técnico y al año y medio ya estaba haciendo prácticas. Para muchos, diría que para la mayoría, es como muy complicado encontrar su primer trabajo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cuando retomé otra vez el estudio de la ingeniería, esa fue una de las cosas por cual no retomé la carrera como tal, sino que retomé en el Politécnico. Existe algo que es por ciclos propedéuticos, que empieza uno desde la técnica, la tecnología, y de esta forma uno en el tercer semestre ya está laborando porque tiene que hacer prácticas. Entonces era una forma como de, bueno, empiezo a estudiar y empiezo a laborar en lo que estoy estudiando de una forma más rápida. Entonces, desde la universidad tenía la ventaja de que mucha empresa pedían los practicantes, pero en realidad para mí fue un proceso un poco demorado, ya que cuando yo retomé la universidad ya iba para 30 años. Lastimosamente aquí en Colombia piensan que la edad influye en el conocimiento. Entonces mucha empresa al ver la edad como que le daban más fácil la oportunidad a un pelado de 18 años, 19 años que dármela a mí. Tuve la fortuna de que en una empresa me llamaron, hice la prueba, les gustó mucho lo del trabajo y ahí empecé. La empresa se llamaba S4S, era una empresa que tenía un producto que era para las empresas de venta directa, que eran ventas por revista. Entonces tenían clientes acá en Colombia, en México, en Estados Unidos, en varios países de Centroamérica, tenían en Bolivia, pero era un solo producto que se adaptaba para todos estos clientes. Entonces ahí trabajamos tanto como era la parte de front, backend, era con Java. La verdad me sirvió demasiado el primer trabajo, aprendí muchas cosas. Como siempre era curioso de estar aprendiendo, entonces me tocó trabajar con gente que tenía mucho conocimiento y les absorbí todo este conocimiento. Y la verdad, como dice el dicho, la práctica hace el maestro. En la práctica es donde uno está aprendiendo. Entonces este primer trabajo, aunque fue con la parte de Java, que lo aprendí porque era el que daban en la universidad, aprendí mucho concepto del mundo del desarrollo como tal. La verdad, para mí lo importante es como tener la parte de la algoritmia. Para mí es muy importante la parte lógica. De verdad que después de que uno tenga la parte lógica bien afianzada, bien clara, ya usted se adapta a cualquier lenguaje, sea Java, sea Python, sea PHP, sea Go, sea Ruby. En todos cambia la sintaxis, pero la lógica va a ser la misma. O sea, un algoritmo que uno escribe en papel
la lógica va a ser la misma independiente del lenguaje. Va a cambiar la forma de escribirlo, pero la forma de solucionarlo, la solución que da el algoritmo va a ser el mismo. Entonces, vi eso, que me centré más en la parte de algoritmia y bueno, me tocó trabajar con Java, pues trabajamos con Java. Pero sí tuve como esa parte de afianzarme mejor en desarrollar la lógica, en tener los conceptos básicos claros, porque siempre he tenido el pensamiento que un producto, una aplicación, por muy grande que sea, siempre va a tener los conceptos básicos de declaración de variables, condicionales, ciclos. Entonces, por muchas líneas de códigos que se tengan, uno siempre va a encontrar eso. Entonces, al tener estos conceptos básicos claros, ayuda mucho para al momento de dar una solución a un problema, tener uno mucho más ideas y saber por dónde arrancar. Entonces, este primer trabajo, hice las prácticas ahí, después de las prácticas me dejaron fijo, me contrataron ya fijo, hice los 6 meses de práctica y estuve alrededor de un año ya fijo ahí, pero como siempre tuve la mentalidad de estar aprendiendo cosas nuevas y me llamó la atención del mundo de JavaScript y veía que actualmente pues la verdad no pesaba tanto como el título, sino el conocimiento. Entonces me centré, ya empecé a estudiar de forma online, me interesé por las comunidades que existen en la ciudad. Entonces me empecé a involucrar con todos estos temas y a querer trabajar, no sé, de forma remota, de estar trabajando con lo que se ve en la parte de desarrollo con las últimos lenguajes, últimas herramientas, estar como asumiendo retos. Entonces, después de ese trabajo, cuando llevaba ya casi un año ya contratado como fijo, empecé ya fue como a ir más allá y de esta forma ya empecé fue a laborar de forma remota, con empresas ya de afuera, no de acá de Colombia. Pues ahora hay una ventaja, que la empresa colombiana ha cambiado mucho su mentalidad, pero antes pues eran de los que creían que uno tenía que hacer 15, 20 roles al mismo tiempo, de estar codificando 10 horas al día porque así era más productivo. Entonces me empecé como más a inclinar a trabajar con empresas extranjeras, ya que valoraban más el conocimiento que en sí un diploma como tal. Entonces esa fue como la experiencia de mi primer trabajo, que me sirvió mucho para crecer en la parte personal y profesional y querer ir más allá, empezar a buscar como otros caminos y otros rumbos. Súper, Iván. Por ejemplo, con todo eso que nos contás, Ivancho, ¿cómo, cómo hace Iván para esa metodología que tienes para hacer todos los procesos de selección? ¿Te preparas o consultas más o menos cómo es el perfil que está buscando la empresa? ¿Qué metodología utilizas ahí? Pues cuando voy a aplicar alguna empresa, una de las cosas que a mí me gusta es ser estable. O sea, no estar, desde que empecé en el mundo del desarrollo de nuevo, he trabajado en 3 empresas desde el 2014, 2015. He trabajado en 3 empresas, entonces me gusta es como la estabilidad. Eh, Siempre miro como, bueno, cuál es la vacante que requieren, qué lenguajes o qué cosas piden que tengan conocimiento,
y como me ha estado gustando, me gusta pues como estar aprendiendo las cosas nuevas, entonces siempre selecciono como, bueno, si estoy enfocado en estos momentos en JavaScript, entonces busco algo que esté relacionado con esto. Eh, Aunque uno se adapta pues a cualquier lenguaje como tal, uno siempre va a tener uno de preferencia. También soy de pensar que primero afianzarse uno bien en un lenguaje y después ya aprender otro, aunque lo que cambia es sintaxis y como el fuerte en en lo que nos ayuda a solucionar cada lenguaje. Entonces no es como querer aprender de todo y a la final no saber solo un poquito de cada uno, no. Me gusta más como aprender bien un lenguaje como tal y de ahí sí pasar a otro, que en ocasiones por trabajo le toca a uno trabajar en otro lenguaje, lo hago, pero no me intereso mucho como en, bueno, vamos a aprenderlo bastante, sino que me preocupo más como, bueno, saber lo que necesito para poder trabajar. Entonces me fijo mucho en esto, que sea más de los que me llamen la atención a mí y pues, la verdad como uno está aprendiendo mucho concepto, así no lo aplique, tiene uno la idea de, están pidiendo esto, yo alguna vez leí sobre eso, si lo tengo claro, no lo estudio, si fue algo que simplemente escuché que existe y nunca lo he usado, entonces ahí sí voy y estudio como para poder presentar la prueba y poder tener como así sea los conceptos bases al momento de una entrevista que me pregunten, bueno, si has usado esta herramienta, cuál es su fuerte, cuáles son sus pros, sus contras. No, una sola herramienta no soluciona todo. Es como mirar cada lenguaje en qué es fuerte o cada herramienta en qué es fuerte y bregar a dar la solución con esto. Entonces, miro es como eso, si es algo que tengo que repasar y lo he escuchado o si no lo he escuchado mucho mejor porque aprendo. Y si es algo que tengo el concepto claro, pues me enfoco tanto en estudiar eso, sino como en practicarlo como tal. Aunque también me gusta si diga uno que tiene algún concepto claro, algún lenguaje claro, me gusta como ver y repetir cursos de diferentes plataformas, porque muchas veces o uno no tiene muy claro el concepto, uno cree que lo tiene claro, pero en realidad no es así, o lo está entendiendo como no es, o de pronto en alguna plataforma lo vi y no me quedó claro, en otra lo puedo entender. Entonces, por eso me gusta estar viendo diferentes cursos de diferentes plataformas, no me caso como con una sola, por eso mismo, porque muchas veces el profesor puede ser muy teso, pero no se hace entender fácil o uno no le entiende fácilmente. Entonces eso le ayuda a uno también a tener conceptos y a fortalecer conceptos para el momento de presentarse a una entrevista, poder hablar al menos de lo básico que se escucha hoy en día, que son una API, los métodos HTTP, los verbos HTTP, toda la parte del frontend, qué herramientas se usan, aunque no las trabajo todas, sé qué herramientas existen, cuál sería como el fuerte de cada una. Entonces es no querer trabajar con todo, pero sí al menos conocer que existen las herramientas para tener buenas bases en una entrevista. Qué bien, qué bien. Iván, por ejemplo, me gustaría saber cómo fue ese proceso, porque hace fue ya tiempo de pasar de una empresa súper cotidiana, súper tradicional, a volverte remoto. Bueno, la verdad ahí eso es un reto grande
porque cuando trabajas en una empresa tenés compañeros al lado que te pueden colaborar si tenés alguna duda, si no sos capaz de solucionar algo. Entonces, siempre tuve esta mentalidad y siempre me han gustado los retos. Entonces, cuando empecé a trabajar remoto, entré al mundo de JavaScript. La verdad, tenía pocas bases, entonces fue un proceso duro para mí. Pero a la vez de que fue duro y como me gustaban los retos, aprendí demasiado. ¿Por qué? Porque entonces ya no tenía al compañero al lado para preguntarle y obviamente hay veces da uno con compañeros que son colaborativos, otros que te colaboran, pero es muy poco y ya miras cómo te defendes. Entonces esto me llevó a estar aprendiendo de cuenta propia, estar leyendo mucho, viendo videos, viendo cursos. Entonces muchas veces para darle solución a algo que no sabía o no conocía la herramienta, terminabas aprendiendo cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba buscando la solución. Entonces, de esta forma fue como creciendo el conocimiento y ya más adelante me tocaba hacer algo, yo leí sobre esto, vamos a mirar lo que esto me puede servir. Entonces, así fui como ampliando el conocimiento como tal y pues aunque me pareció un proceso duro y es un proceso duro, como me gustan los retos, también lo disfrutaba. Entonces, de esta forma ya me acostumbré a trabajar de forma remota. Cuando pasé a la empresa de trabajar de forma remota, trabajé más de 4 años ahí y la verdad fue demasiado lo que aprendí. Como se centran más en el conocimiento, en estar trabajando con herramientas nuevas, en buscar cuál era la mejor herramienta para dar solución. Entonces estaba en un constante aprendizaje. La verdad fue mucho, mucho el conocimiento que gané en esta empresa y para mí, no todos somos iguales, pero para mí fue como la mejor decisión, porque se exige uno estar aprendiendo constantemente, estar investigando, estar viendo videos. Como digo, no quiere decir que todo el tiempo libre de uno tenga que estar estudiando, no, uno también tiene que tener vida social, pero sí sacar un tiempo y el tiempo que se saque, dedicarlo a full a esto, a aprender, a practicar, a leer, no siempre tiene que ser practicar. Muchas veces leía cosas simplemente por saber de qué trataban, así no las fuera a usar, porque en algún momento las llegué a necesitar o sé que existen y para qué sirven y cuando me toque usarlas, entonces ya las estudio a profundidad. Pero creo que fue como lo mejor que me pasó pasar de una empresa cotidiana a trabajar remoto, que me exigió mucho más a estar aprendiendo y a estar investigando y así fue como adquiriendo mucho más conocimiento. Súper, amigo Ancho. Por ejemplo, de pasar a tener esa parte tradicional de una empresa que tiene unos tiempos determinados y ya pasar a un trabajo remoto que digamos en sí puedes manejar el tiempo, digámoslo así. ¿Cómo es esa metodología para tú tener esa disciplina de manejar ese tiempo y no Es, distraerte? es algo muy, 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 muy importante. Por eso digo que es un reto muy grande, porque como dices, se presta mucho como a uno ya controla el tiempo de uno, aunque uno trabaja por metas y tiene que cumplir con unas tareas, uno tiende a relajarse. Entonces, era muy consciente de, de saber cuándo podía trabajar a un ritmo más lento, cuándo podía sacar tiempo libre y cuándo sí me tenía que sentar y dar buen rendimiento. Entonces,
identifiqué como las horas en que era más productivo y siempre bregaba en esas horas, trataba en esas horas de dedicarlas a full. Entonces siempre, si no sé, en la mañana de 9 de la mañana al mediodía era lo más productivo, me dedicaba bien ese tiempo, tomando también como tiempos de descanso, 15, 20 minutos. Y sí me considero una persona muy responsable, entonces esta parte no me dio como mucha dificultad. Fue simplemente ser consciente cuando me podía relajar, cuando debía dedicar tiempo. Cuando inicié en el mundo remoto, me tocó trabajar en el tiempo mío muchas horas, por lo mismo, porque había mucha cosa que me daba dificultad y obviamente en la jornada laboral no me daba. Entonces pensaba que ya me estaba demorando mucho con una tarea, que ya me iban a decir del trabajo, que me iban a sacar, que esto y lo otro. Entonces me tocó dedicar mucho tiempo que era de parte mía para poder terminar las tareas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, aprendí como a controlar esto y a respetar, bueno, si tengo mi horario de trabajo, después de esa hora me dedico a otras cosas y fui cogiendo como más responsabilidad, no de distraerme mucho con ver televisión, como tiene uno el televisor al lado, que el partido de fútbol, que el programa de deportes, que esto, entonces entretiene uno ahí hora y media y 2 horas y cuando vio son 2 horas que no hice ni una línea de código. Entonces fue más como empezar a ver estas responsabilidades y a separar los tiempos para cada cosa. Y otra de las ventajas fue que en la empresa donde ingresé, el jefe era muy consciente de que trabajar las 8 horas seguidas no quería decir que usted fuera a dar mejor rendimiento. Él era consciente que la jornada era de 8 horas y que si uno trabajaba 5 horas, máximo 6, era mucho, que las otras 2 horas eran tiempo que uno se tomaba para descansar, 15 o 20 minutos, media hora. Entonces también fue como, bueno, si esta es la ideología de la empresa, también ya fui como asimilando esto y eso me ayudó a hacer, bueno, tengo 3, 4 horas para rendir al máximo, aunque la jornada es de 8, en esas 4 horas puedo hacer lo que hago en 8 horas y puedo trabajar tomándome mis tiempos de descanso. No, muchas veces trabajaba las 4 horas de seguido, otras veces trabajaba 2 horas y tomaba un descanso de media hora, 45 minutos. Entonces así fui asimilando y aprendiendo como las responsabilidades y de cumplir con las tareas como tal. Aunque habían días que me entretenía viendo televisión y no hacía nada, sabía que tenía que cumplir y lo hacía en tiempo mío, entonces al ver que, bueno, no hago nada en el día y en el tiempo que debería ser mío lo estoy trabajando, pues estoy haciendo algo mal. Entonces ahí ya fui como asimilando esas responsabilidades como tal. Pero aparte del aprendizaje, es un reto grande porque te vuelve muy responsable para poder cumplir con tiempos y las tareas. Y cuando tienes esa responsabilidad, ves que o sentís que es más el tiempo, trabajas de una forma más relajada y tenés mucho tiempo libre, a pesar de que tenés un horario de trabajo, una jornada que cumplir, trabajas mucho más tranquilo. O sea, cuando uno entra remoto, como que le da mucha responsabilidad. No tiene que el jefe que decirle a usted, esté encima suyo, haga esto, haga aquello, sino como no, usted ya sabe administrar su tiempo, tiene que entregar, yo ya sé que me demoro 3 horas para hacerlo, lo hago en esa hora, de pronto a la hora hago una vuelta, algo que tengo que hacer. A mí me ha gustado mucho, mucho, demasiado trabajar remoto. Algún día me Sí, gustaría.
Es, la verdad, es muy flexible y como digo, como uno trabaja por objetivos y la verdad que cuando uno tiene un ambiente laboral bueno y la empresa valora más el conocimiento, o sea, el trabajador como tal, entonces uno como trabajador da mucho más rendimiento. Sí, es verdad, parce. Entonces, la verdad, eh, sea que se trabaje en 6 horas, 5 horas, en eso das el rendimiento que das en 9, 10 horas que trabajas normalmente en una empresa que te cuentan hasta las paradas al baño. Entonces, es como también al ver como la idiosincrasia de la empresa, eso también te motiva a que, bueno, estoy contento, me siento bien, entonces doy lo mejor de mí también para la empresa. Claro. Por ejemplo, parce, en todo este proyecto, en todos los trabajos que has estado, ¿cuál ha sido como ese proyecto o ese como, sí, como proyecto que te ha gustado más, que te ha parecido más interesante o donde más has aprendido? Pues la verdad, en todos los proyectos que he estado, me ha tocado aprender algo nuevo, eh, tanto cuando trabajé el lado del frontend, ya aprender todo esto de React, Angular, Vue, aunque no son muy fuertes, me tocó trabajarlos y los aprendí. Del lado del backend, también lo de que es la arquitectura de microservicios, herramientas como GraphQL, como RabbitMQ, trabajar con React Native, trabajar, aprender de DevOps. Entonces, cada proyecto me tocaba un reto nuevo de aprender alguna herramienta, eh, alguna arquitectura, alguna forma de trabajar, alguna metodología. Entonces yo soy de los que trato, aunque hay algunos proyectos que le gusta más a uno, trato siempre como no de ver lo malo de cada proyecto, sino bregar a sacar lo bueno. Bueno, es que este proyecto pasa mucho en las empresas, este proyecto es muy maluco por X o Y razón, yo trato como de aprovechar lo bueno, pues si es malo por esto y esto y esto, es bueno por X o Y motivo, entonces trato es como de aprovechar esas cosas para así como adquirir conocimiento de cada uno, poder sacar aprendizaje de cada proyecto. Entonces, aunque hay proyectos donde uno se siente más cómodo, también me ha tocado rotar en las empresas donde he estado, me han rotado en diferentes proyectos y he aprendido demasiadas cosas en estos. Cada uno tiene como te digo, cómo se busca solucionar el problema con la mejor herramienta, entonces en cada proyecto se usan herramientas diferentes. Entonces esto me ha llevado como a tener que aprender de eso, no volverme un experto, pero al menos tener las bases y saber cómo usarlas en el proyecto que estoy trabajando. Entonces trato es eso, de aprovecharlo lo máximo en cada proyecto. Súper, Ivancho. Por ejemplo, ¿qué proyectos tiene en mente Iván dentro de corto plazo? Proyectos a corto plazo, pues la verdad me ha gustado mucho lo de compartir conocimiento. Esta parte me ha llamado mucho la atención, por eso me gusta mucho lo de las comunidades, de involucrarme más en el mundo del open source. La verdad me parece que el usted contribuir a una comunidad, a que sí, a compartir su conocimiento, a ayudar a que una herramienta que uno use o muchas personas usen, ayudarla a progresar, me parece muy interesante. Entonces, en corto plazo tengo como la mentalidad, siempre he querido meterme en el mundo del open source, pero la verdad uno siempre tiene como un bloqueo
de pensar de que no va a ser capaz, o me pasa por lo menos a mí, o que de pronto tiene que ser uno el super experto para poder aportar. Entonces he estado es como dejando estos pensamientos y empezándome a involucrar, mirando código de algunas herramientas de las que uso para empezar a contribuir y seguir con esto de las comunidades que la verdad me llama mucho la atención. Y en estos momentos también estoy colaborando en esta fundación de Code Your Future. La verdad me parece muy interesante. El año pasado colaboré, este año también estoy metido en este mundo y todo lo que tenga que ver con compartir conocimiento y construir comunidad es como lo que más me llama la atención y como las metas que tengo a corto plazo de ser mucho más activo en todo este mundo. Qué bien, qué. Iván, por ejemplo, ya que hablamos como de apoyar y esto, me imagino que tú has sentido ese síndrome del impostor. ¿Cómo de pronto lo has vencido o lo estás venciendo? Pues la verdad, esto es algo muy común que nos pasa a todos. Entonces, algo que me ha ayudado a mí es como hablar con gente de otras comunidades o con la misma comunidad y alguna herramienta que pues, la verdad te van rompiendo como ese hielo de decir, no es que aquí todo el mundo es bienvenido, todos pueden aportar, desde el que tenga el conocimiento básico hasta el que sea el más experto. Esto también me lo ha ayudado mucho en las comunidades que asisto. Pues, actualmente soy coorganizador de Medellín JS y eso también me ha ayudado mucho como a ver a romper como este hielo y ser consciente de que cualquier aporte que hagas, por mínimo que sea, es ayudar a construir. Entonces, ha sido como lo principal, asistir a comunidades, ser como organizador, tener la mentalidad de querer compartir y el hecho de que yo quiera compartir no quiere decir que yo tenga que ser un experto para poder hablar de un tema, simplemente compartir lo que yo conozco, lo que yo sé y en ese compartir puedo crecer mucho más porque puedo ya conocer mucho más allá de alguna herramienta que ya le digan a uno, no, mira, es que es esto, con esto también puedes hacer esto. Y las comunidades de cada herramienta o librería que uno usa también son muy importantes y te ayudan como a romper ese hielo. Relax. A la Sí. idea. Bueno, Listo, Catalina, sí. entonces, por ejemplo, nos contabas un poco sobre las comunidades. ¿Crees o sientes que las comunidades han generado un cambio para las personas y también para ti? Bueno, eh, desde, desde mi punto de vista, sí, porque la verdad las comunidades que asisto, eh, ve uno mucha asistencia y ve como que a pesar de que uno no conoce a la otra persona, como que existe esa relación de amistad, de querer compartir. Me gusta mucho lo de las comunidades, es por eso, porque se trata es de compartir conocimiento y no de que yo soy el más teso, soy el que más sé, yo soy el que tengo la razón, sino de contribuir a que las personas que no tengan posibilidad de pagarse un curso, de asistir a la universidad o que de pronto algún tema no lo entienda en la universidad, lo pueda entender de forma fácil en una comunidad, ya que existe como se tiene ese lema de compartir conocimiento y que todos crezcamos, entonces de pronto se siente uno con mucha más confianza para poder aprender. Entonces creo que en la ciudad sí ha impactado mucho lo de las comunidades, en la parte
de motivar a la gente de ir como más allá y de que se tengan confianza de que se puede aprender y se puede lograr como las metas que uno se traza en el mundo del desarrollo. Entonces, me parece que las comunidades son muy importantes. Iván, por ejemplo, acá tendría que hacer una pregunta de, por ejemplo, alguna enseñanza que te ha aportado como en tu vida y que te ha ayudado como a estar, algo que quieras como compartir, alguna frase que te ha marcado y eso te ha ayudado a llegar donde estás. De pronto una frase que me haya marcado a mí. No, la verdad que cuando empecé a asistir a las comunidades, a Medellín JS, de las primeras charlas que vi fue de la de Julián Duque. Pues creo que él es inspiración para mucha gente. Sí. Y me gustó mucho la frase que él ponía de developer by passion, developer por pasión. Entonces se me quedó muy grabada esa frase de querer, o sea, de como de disfrutar lo que uno hace. En realidad, pues creo que nosotros somos muy afortunados porque trabajamos en lo que nos gusta, hacemos lo que nos gusta y fuera de eso nos pagan. Entonces, eso me marcó mucho como de, bueno, no lo veas como algo que es qué pereza, sino como meterle pasión y disfrutar más todo este mundo del aprendizaje y el desarrollo. Entonces fue como una de las frases que me marcó mucho cuando asistí a mi primera JSConf. También una charla de una chica que era de México. Ella dio como JavaScript en el País de las Maravillas. Ella es muy activa, creo que la vi por ahí trabajando en NPM. Ella también dio una charla que la verdad lo motiva a uno mucho porque, como decía, lo que siempre tienen como lema las comunidades de no se trata de ser como el más experto, sino como de compartir y que todo mundo crezca, no solo yo, no que solamente uno crezca tanto como personal y profesionalmente y en la parte económica, sino que todo el que quiera meterse a este cuento lo pueda hacer simplemente porque se comparte conocimiento. Entonces han sido como la frase y una de las charlas que más me han gustado. Listo. Ahora, por ejemplo, esto que tocas de la parte de la inspiración, sabemos que todos en nuestra vida tenemos a alguien que nos inspira y también que es como ese ejemplo a seguir. Para ti, ¿quién ha sido esa persona que te ha marcado y te ha inspirado a ser mucho mejor? Pues la verdad, en el mundo del desarrollo como tal. Sí, o personal. Personal. No hay ningún problema si es de la parte de tecnología o en otras ramas. Sí, pues la verdad me ha gustado, pues he tenido como varias personas en las que me ha apoyado para inspirarme y seguir esos pasos. En el mundo de la tecnología hay demasiados, la verdad que en las comunidades existen personas que la verdad lo motivan a uno como seguir adelante, querer seguir los mismos pasos. Está obviamente lo de Julián Duque. Camilo también fue como una de las personas que cuando lo conocí, Camilo, el de la comunidad de Node, que cuando lo conocí me gustó mucho como la forma de pensar y la idea que tenía él de compartir conocimiento. Adrián,
ya pues gente tesa en el mundo del desarrollo, pues que uno los ve como los pro, que son gente que aporta mucho al open source. Pues la verdad de los nombres como son raritos, no me acuerdo, pero muchos de los que contribuyen al core de Node, a librerías de JavaScript, eso como que en cuanto al mundo del desarrollo, pero aquí el ámbito local, lo que son Julián, Adrián, Camilo, son como personas que cuando las conocí le transmitieron a uno como esa energía bacano de estar aprendiendo, de compartir conocimiento, de cómo seguir en este mundo del desarrollo como tal. En la vida personal, pues la verdad no, no tengo así como una persona que me haya marcado, pero sí me ha gustado mucho como al uno estar en el mundo de desarrollo y querer como compartir conocimiento, también tiene como la idea de quererle ayudar a las personas y ayudar al que realmente lo necesita. Entonces, todo el que esté metido en este mundo de fundaciones, de ayudarle a personas que lo necesiten, sean de bajos recursos, que tengan alguna discapacidad, pues la verdad son como un punto de inspiración para mí. Qué bien, qué Entonces, bien. Ivancho, por ejemplo, por acá, pues a eso me gusta mucho como compartir eso de, por ejemplo, cuando estás haciendo algo y ya llegas a un punto que estás muy estresado, cada quien tiene como una forma de relajarse. Por ejemplo, yo me paro y me tomo mi café y me como unas galletas, es como la manera mía de relajarme un rato. ¿Qué metodologías tienes como para relajarte mientras tu mente, no sé, qué te gustaría compartir? bueno, yo suelo tomar mucho pausas activas. La verdad, hay veces está uno, aunque a uno le gusten los retos y las cosas complicadas, hay veces que llega al punto uno de estresarse porque algo no le da o no le encuentra la solución. Entonces suelo mucho distraerme viendo, me gustan mucho los deportes, entonces me pongo a ver un programa de deportes. También salgo y camino un rato, bajo y me pongo a hablar con mi familia de otra cosa totalmente diferente a la parte laboral. Entonces busco es como distraer la mente en otras cosas que no tenga que ver con el trabajo para ahí sí llegar como mucho más relajado y poder como dar solución a lo que se esté haciendo. Pero básicamente es eso, ver televisión, hablar con la familia o salir a caminar un rato. Aunque así no esté estresado, siempre hago esto. No es solo cuando, no solo tomo las pausas activas cuando estoy estresado, sino que tengo ya como esa metodología de cada cierto tiempo de trabajo tomar una pausa activa. Súper, Ivanchu. Por ejemplo, si, si no hubiera existido nada en la parte de la tecnología, ¿qué carrera hubieras escogido? Complicado. No, pues la verdad, el mundo de la tecnología entré simplemente porque el nombre de ingeniería en sistema me llamó la atención. Pero creo que me hubiera metido, hubiera estudiado eh, algo que tuviera que ver con números, contabilidad o de pronto matemáticas, pero sí, una parte que tuviera que ver con números, como donde uno tenga que pensar y exigirse. Aunque todas las carreras y sí, todas las carreras profesionales tienen su exigencia, creo que unos lo tienen más que otros. Hay unas que requieren estar aprendiendo y estudiando constantemente.
otras que lo hacen como de una forma más lenta, pero entonces creo que hubiera sido esto de, no sé, contabilidad o de pronto matemáticas. Ok, ok. Iván, por ejemplo, ya con la experiencia que tienes y el tiempo que llevas, ¿qué consejo le darías a esa persona que está iniciando? Por ejemplo, no tiene que ver solamente que sea programación, sino como cualquier área o cualquier referente de la tecnología. ¿Qué consejo le darías? Para mí lo principal es hacer lo que a uno le gusta. Estudiar lo que a uno le gusta, sea algo que tenga demanda o no tenga demanda, estudiar y hacer lo que a uno le gusta. Porque la verdad que ahí es donde uno lo disfruta, lo hace con pasión, y al uno disfrutar y hacerlo con pasión, desde mi punto de vista el proceso de aprendizaje se hace mucho más sencillo y se motiva a uno mucho más a querer estar aprendiendo y querer estar superándose uno mismo. Entonces, para mí eso es como lo principal. Cuando empecé a estudiar la ingeniería, como en todas las carreras, hay gente que empieza a estudiar y ve que no es lo que ellos quieren, y pues mi consejo era, la verdad, estudie lo que a usted le gusta. No estudie algo simplemente por dinero, porque tenga demanda, aunque mucha gente lo hace. Es como hacer lo que a uno le gusta para uno disfrutarlo y poder hacerlo con pasión. Eh, Desde que uno esté así, la verdad que todo se hace mucho más sencillo y el proceso fluye mucho más fácil. Entonces, sería como mi principal consejo. Súper. Por ejemplo, Ivancho, esta pregunta es demasiado curiosa. ¿Y qué haría Iván si un día de la noche a la mañana nos quedamos sin internet? ¿Qué haría Iván? Pero espere, Iván, no de que se va un ratico, sino que ya, o O sea, sea, no prácticamente. tenemos, no tenemos internet. No tenemos internet. Yo creo que hoy en día la internet está moviendo el mundo, o sea que nos retrocederíamos unos buenos años, si esto llegara a ocurrir. Pues la verdad, nunca se me había pasado esto por la mente, pero entonces, no sé, ya que uno vive en este mundo de la tecnología y ve que es algo tan esencial, miraría como buscar a crear una alternativa para reemplazar esto. Entonces sería como contribuir y sería un buen reto contribuir como a buscar la solución, ya que tuvimos algo que en estos momentos es algo que es primordial para, para que el mundo fluya, porque hoy en día todo se mueve por la internet. Entonces, al ya no tenerlo, como, bueno, vamos a buscar una alternativa o construir una herramienta que nos ayude a suplir el Internet como tal. Pero la verdad que sería un buen reto y nunca lo había pensado. Que bien, Iván, ¿no? Pero, Iván, seguimos con otra pregunta como muy respetuosa, y sería parte de si tu yo del pasado se sentiría orgulloso de tu yo del presente. No, yo creo que sí, bastante, porque la verdad antes tenía una forma de pensar muy diferente, veía la vida de una forma muy diferente. Y pues no sé, algo que he aprendido a valorar en este tiempo actual es como a disfrutar más las cosas. Aunque sé que la plata es primordial para vivir, no lo tengo como la felicidad absoluta. Entonces, al no tenerla como la felicidad absoluta, sé que puedo disfrutar la vida y de disfrutar de muchas cosas sin tener
mucha plata. Yo creo que si le preguntabas al Iván del pasado, siempre como primordial, y creo que a mucha gente le preguntan y lo primero que dicen es tener bastante plata. Pues la verdad, para mí, simplemente tener la necesaria para vivir y disfrutar la vida. Sea mucha, sea poquita, sea la necesaria, aunque es algo esencial, sé que la vida se puede disfrutar así no tengamos como la plata que sea la felicidad. Entonces, sería como el gran cambio que tuve del Iván del pasado al del presente y la parte de querer colaborar. También, aunque antes colaboraba, no lo veía o sea, no veía que fuera algo como tan impactante en de pronto vos contribuir a que una persona crezca tanto en lo personal como en lo profesional y por ahí derecho se ve impactado lo económico. Entonces ver que no solo pensar que en el progreso de uno, sino que todos estemos bien, que todos podamos progresar. Entonces han sido como los dos cambios grandes que he tenido del pasado al presente. No tener como la plata como la felicidad absoluta y el querer que todos progresemos, que todos salgamos adelante. Súper, Ivancho. Por ejemplo, como no todo es programación, ¿cuáles son esos hobbies que tiene Iván? Bueno, hobbies, tengo muchos. El salir a comer, la verdad, es bastante bueno. Ver mucho, me gustan mucho los deportes, aunque el deporte favorito es el fútbol. Veo desde fútbol hasta tenis, basquetbol, béisbol, carreras de motos, carros, veo hasta golf. Entonces, todo lo que trate de deportes me llama mucho la atención. El jugar fútbol, el salir a pasear, salir a pueblear, como se dice acá, es también como un hobby muy fuerte y aunque me gustan los videojuegos, juego pero más bien poco. No dedico mucho tiempo a esto como entretención a ratos. Me gustan, pero no vivo mucho como metido en esto. Disfruto mucho más como salir de paseo, salir a comer con los amigos, a charlar. Esos son como los principales hobbies que tengo. Qué bien, Iván. Tomando, así como retomando otro poquitico las preguntas de ahora respecto, ¿qué fue o qué ha sido esa decisión como más difícil de tomar que te haya como ayudado a estar donde te encuentras ahora? Como de pronto decir, si no hubiera tomado esta decisión, no sería Iván de este tiempo o algo así. La verdad, cuando retomé la universidad de nuevo, trabajaba de mensajero en una carnicería en la minorista, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, entregando carne por toda la ciudad en una moto. Aunque disfrutaba y me sentía muy bien en el trabajo, tomé como la decisión y en esa época le colaboraba a mi sobrina, le explicaba la parte de algoritmos y pues que todavía tenía todo este tema, me acordaba de él y como en realidad para la universidad más por una forma de pensar la vida que por que no me gustara la carrera. Entonces me ayudó como a tomar la decisión de voy a dejar de trabajar y me voy a poner a estudiar de nuevo. Entonces creo que ese momento y esa decisión de, bueno, me siento cómodo trabajando, estoy ganando plata
que era lo que pensaba antes, simplemente trabajar y ganar plata. Aunque trabajaba muy duro, pues me iba muy bien en cuanto al pago. Vamos a salir de esta zona de confort en que nos encontramos y vamos a retomar el estudio de nuevo. Vamos a empezar otra vez a estudiar, a meternos al mundo de la tecnología, y fue una decisión dura porque fue de pasar de ganar plata a dejar de ganar plata durante año y medio. Entonces, por dedicarme a estudiar. Entonces, eso también me ayudó como a ver, bueno, yo pensaba solo en trabajar y querer ganar plata, y veo que puedo disfrutar la vida de otras maneras, aunque la necesito, pues la puedo disfrutar también de otra forma. Entonces, esa fue como una decisión dura y la mejor decisión que pude haber tomado. Y y haberla tomado después de la verdad, pues como disfrutar la vida en cuanto al pensamiento de pasear, rumbas, estar con los amigos, de muchas veces no querer trabajar sino estar haciendo nada. Entonces fue como el gran cambio de vamos a estudiar, vamos a disfrutar el trabajo, vamos a disfrutar otros momentos, vamos a disfrutar el asistir a una comunidad, el compartir conocimiento, el aportar a que otras personas puedan crecer o que me ayuden a crecer a mí también. Entonces esa fue como la mejor decisión que pude haber tomado. Súper, Ivancho. Por ejemplo, en tu opinión, ¿cómo ves tu área dentro de 10 años? Eh, el área en la que trabajo actualmente o Sí, en la tecnología como tal. podríamos enfocar la pregunta en las dos vías. Directamente en la tecnología en la cual estás en este momento y en general, ¿cierto? ¿Cómo Uh-huh. enredé yo? No, la verdad, pues creo que esto va a seguir creciendo. Vemos que hoy en día la tecnología es demasiado importante. Todo ya lo queremos hacer desde un celular. Simplemente dar un clic y hacer las cosas. Entonces veo que aunque ya existe una modernización en cuanto a tecnología, esto va a seguir progresando. Y en cuanto al área en la que trabajo actualmente, que es como backend, eh, pues obviamente si crece la tecnología, todo lo que tenga que ver con el desarrollo como tal, se va a ver impactado. En cuanto al lenguaje que trabajo actualmente, que es JavaScript, creo que va a seguir creciendo, aunque salen demasiados lenguajes, como te digo, cada uno tiene su fuerte. Muchas compañías también para los productos que desarrollan, eh, el ecosistema de JavaScript es el que mejor se adapta. Entonces, independiente del lenguaje en específico, creo que todos van a seguir creciendo. Eh, Se va a ver un avance demasiado importante, aunque muchas cosas se van a automatizar. No creo que el trabajo de nosotros como desarrolladores se vaya a ver afectado, porque obviamente pues si se construyen cosas que para automatizar necesitan de un desarrollo. Entonces, lo que veo es que esto va a seguir al mismo paso que ha crecido demasiado, y creería que va a crecer mucho más, ya que la tecnología hoy en día es demasiado indispensable.
esta pandemia ha mostrado que las empresas que no querían meterse en el mundo de la tecnología vieron, vieron y les tocó incursionar en esta porque vieron que es la opción que les ayuda a crecer. Entonces, si esto va a seguir avanzando de una forma muy rápida, cada vez salen eh, materiales, recursos de tecnología mucho más avanzados que requieren de programación, de todo. Entonces, es algo que no va a parar. Qué bien, Iván. Iván, como la pregunta ya para finalizar, por ejemplo, ¿qué libros en este momento, o sea, qué libros te has leído? ¿Qué libros te piensas leer? ¿Y qué libros te estás leyendo que decides recomendar? Bueno, de lectura me gusta más como, o sea, no soy de leer mucho libro así que tenga que ver con una novela o cosas así. Sí, de lectura leo más de libros de programación como tal. Eh, como te digo, me leí ese que fue el primero, el del gran libro de HTML, la colección de Do You Know JS de Kate Simpson. Eh, compré pues toda la colección y esta es la que he estado leyendo actualmente. Clean Code, que creo que hay dos versiones de este. Está también de JavaScript, de Good Parts, que también es interesante. Y más que leer, me gusta ver mucho como streaming de desarrolladores que hacen streaming en Twitch o ver videos en YouTube o usar una plataforma como Udemy, como Platzi, como, ¿cómo se llama? Académica. Esa. Entonces, también de estar como, soy de los que aprendo mucho, pero viendo. Eh, y también he estado como tomando esto de la lectura, que estos libros son los que he comprado y he estado como leyendo como tal en el mundo de la programación. Qué bien. Super Ivancho. Ivancho, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos compartido todas tus anécdotas y una parte de tu historia. Y regálanos tus redes sociales para que todos los que nos escuchan puedan seguirte y si necesitan algún tipo de comunicación contigo Eh, puedan hacerlo. Actualmente en Twitter me encuentran como Ivilla85. Eh, la verdad ahí me pueden escribir y desde que pueda colaborar a resolver alguna duda o si no la sea y aprendemos en conjunto. Eh, alguna duda que tengan ahí a la orden. El GitHub es Iván Villa 1585. La verdad en GitHub tengo cositas, pero era más como de la parte del estudio que de proyectos que esté construyendo. Más que todo en Twitter es donde me pueden contactar y alguna duda o algo que les pueda colaborar, allá a la orden para todos. Y a todos los que nos escuchen, si nos quieren apoyar por medio de Patreon, lo pueden hacer Patreon/CaminoDev. Y allí podrán darnos sus aportes para poderles traer un poco de mejor calidad en nuestro podcast. Y si nos están viendo desde YouTube, recuerda suscribirte y darle me gusta. Y si nos escuchan desde Spotify, darles seguir y también seguirnos por nuestras redes sociales como Camino Dev. A todos, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo podcast el sábado. Y a Iván, muchísimas gracias y a Miguel. Nos vemos en un nuevo podcast.